Muy bien. Bien, pues estamos en nuestro devocional, hermanitos, acerca de dioses. Estamos meditando en los atributos de Dios. La semana pasada veíamos que nuestro pastor nos compartía acerca de que Dios es soberano. Y este atributo es glorioso, hermanos, glorioso. Siempre, siempre la soberanía de Dios es algo no solamente a veces difícil de aceptar, pero también es un consuelo fuertísimo para el creyente. Hablamos de Dios como Rey de Reyes. Hablamos de Dios que tiene el control de todas las cosas, pese a este mundo lleno de dificultades, de enfermedades, de catástrofes, de un montón de cosas. Pese a todo eso, Dios sigue sentado en el trono, gobernando todas las cosas, nada se le ha salido de su control, todo lo gobierna Dios. Y nadie le puede decir qué haces, por qué lo permites, porque es un Dios soberano y bueno. Así que estamos meditando en estos atributos. Ya llevamos 5 y hoy vamos a ver el sexto atributo. Y está basado en el libro de A.W. Pink, como ya lo sabemos. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que nos toca el día de hoy. Vamos a ver el capítulo número 6 del libro y se trata acerca de que Dios es inmutable. Dios es inmutable. Vamos, vamos a ver un texto base, que está ahí en el mismo libro. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, Edna, buenos días. Ana Isabel, buenos días también. Qué bueno que están por acá. Este atributo, hermanos, que estamos considerando es una de las perfecciones que hacen a Dios diferente de toda la creación. La inmutabilidad de Dios se expresa en este texto. En este texto vemos, por ejemplo, en esas palabras donde dice no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, el que escribió este texto fue el hermano de Jesús, Santiago, y él estaba tratando de hacernos una ilustración acerca del sol, por ejemplo, y la luna, de la rotación que hacían las cosas, de esa. Y está diciendo que, en primer lugar, está diciendo que Dios, el Padre, fue quien creó el sol y la luna, el que diseñó la rotación de la Tierra, la traslación, cuando hay día y cuando hay noche. El texto nos dice que es Dios el Padre de las luces. Cuando se refiere a las luces, se refiere a esas luces en el cielo, a esas luces que dominan en el cielo, ¿no? A esas lumbreras de Génesis capítulo 1. Entonces, de esas luces es las que dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros vivimos en día y noche. No todo el tiempo es día y no todo el tiempo es noche. Hay una mudanza, la palabra mudanza tiene que ver con fases. Hay una fase para el día, para la luz y para la noche. Entonces, Santiago está usando esta ilustración para traer a nuestras mentes de que Dios no es así. Dios no tiene estados grises. Dios no cambia, Dios no mejora, Dios no tiene grados de intensidad, Dios no tiene grados de luz, no hay grados de oscuridad en Él. Dios es Dios, no hay mudanza en Él, no hay sombra de variación. Mientras todo lo creado en el universo, hermanos, todo, incluido esto que está diciendo Santiago, tanto lo grande como lo pequeño, lo visible, lo invisible, los ángeles, los demonios, los hombres, la materia, todas las cosas sufren cambios. Y Santiago nos está diciendo, pero Dios es inmutable, no hay mudanza en Él, no hay sombra de variación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios sea inmutable? Vamos a ver la definición que nos da A.W. Pink. Dios es inmutable. Lo que nos dice A.W. Pink es, Dios es el mismo perpetuamente. No está sujeto a cambio alguno en su ser, atributos o determinaciones. Dios es el mismo perpetuamente, no está sujeto a cambio alguno en su ser, atributos o determinaciones. Y vamos a ver poco a poco esas tres partes. No cambia en su ser, no cambia en sus atributos y no cambia en sus determinaciones. Por eso es que, hermanos, en la Biblia se le menciona a Dios como la roca. Él es la roca. Imagínense una roca puesta firme
que no cambian su ser, atributos y determinaciones. Así que vamos a ver parte por parte cómo es que este atributo, esta inmutabilidad tiene que ver con su ser, atributos y determinaciones. Avancemos. Dios es inmutable en su esencia, en su ser, en su naturaleza. ¿A qué nos estamos refiriendo nosotros cuando hablamos acerca de que Dios es inmutable en su esencia? Hablamos de su naturaleza, hablamos de su ser, hablamos de su sustancia. Es una esencia distinta a la creación. La creación tiene una esencia y una naturaleza que la distingue, pero Dios es distinto totalmente a la creación. Su naturaleza es distinta, su sustancia es distinta. Mientras que en la creación hallamos cosas compuestas, Dios no es compuesto por varias cosas, sino que es una sola esencia. Por ejemplo, cuando Dios creó a la humanidad, al hombre, lo creó de un compuesto del polvo. Agarró el polvo y formó al hombre como si fuera un barro, y el hombre es en sí mismo un compuesto de varias cosas. Por ejemplo, si hablamos en cuanto a de cómo está compuesto el ser humano, hablamos de al menos una parte física y una parte espiritual, que son diferenciales, se puede hacer una diferencia. Pero cuando hablamos de Dios, Dios no está compuesto por varias cosas. En su esencia, Dios es simple, no es compuesto, es una sola sustancia, es una sola esencia, una esencia divina. Esto significa entonces que Dios no está evolucionando, Dios no fue añadiendo atributos a su persona, Dios no está mejorando a través del tiempo, Dios no empeora a través del tiempo, Dios no aumenta en lo que es, ni disminuye en lo que es. Así como nosotros, por ejemplo, que vamos o aumentando en nuestro volumen o disminuyendo nuestro volumen, en el caso de Dios, en su esencia, Él no aumenta ni disminuye en ningún sentido en lo que Él es. Dios no es afectado por el tiempo. Dios no puede sufrir el más ligero cambio en su ser. Entonces, cuando hablamos de que es inmutable en su esencia, nos referimos a que en su naturaleza, en su sustancia, Dios no está compuesto por nada y por lo tanto Él es infinito en todo lo que Él es y siempre ha sido así. No se añade nada a su persona. No es que de repente Dios en algún momento llegó a amar o en algún momento llegó a tener ira o en algún momento llegó a tener santidad. No, todo estaba contenido en Él. Es una misma sustancia, una misma esencia. Mira cómo lo pone entonces algunos textos. Malaquías 3:6, por ejemplo, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo Jehová no cambio. Isaías 40:28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se fatiga, Dios, su entendimiento no crece ni disminuye, Él no se ve afectado por el tiempo, Él siempre ha sido eterno desde el principio y Él no cambia en su naturaleza, en su esencia, en lo que Él es. Por eso es que Dios es el único que puede decir, yo soy el que soy. ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando Moisés le dice a Dios, ¿cómo le voy a decir a Faraón en nombre de quién voy? Y él le dice, yo soy el que soy. Lo que está diciendo Dios ahí es, yo soy el que he sido, el que estoy siendo y el que seguiré siendo. Jesús tomará, se le aplicará esta misma fórmula a Jesús diciéndole que es el mismo ayer, hoy y por siempre. En su esencia, en su naturaleza, Dios no cambia. Es el único que puede decir, yo soy el que soy. Yo siempre he estado, yo estoy, yo estaré y siempre seré el mismo. Mira cómo lo dice A.W. Tozer en su libro de Hacia el conocimiento del Dios Santo. Dice, todo cuanto Dios es, lo ha sido siempre, y todo lo que Él ha sido siempre y es, lo será para siempre. Este parece un trabalenguas, pero Tozer está abarcando las dos como si fuera un titiribaco, está abarcando los dos lados del titiribaco. Todo cuanto Dios es, lo ha sido siempre, y todo lo que Él ha sido siempre y es, lo será para siempre. Este es nuestro Dios inmutable. En su esencia,
Dios siempre ha sido el que ha sido y siempre será el que es. Eso hablamos acerca de Dios en su inmutabilidad, en su naturaleza. Ok, pero también nuestra definición decía que no solamente es inmutable en su esencia, en su naturaleza, en su ser, sino también en sus atributos. Así que la siguiente parte que vamos a ver, conforme al texto de A.W. Pink, es que Dios es inmutable en sus atributos. Ahora, aquí está mi esposita, aquí están todos. Piense por un momento en atributos de Dios. Piensa en los atributos que se te vengan a la mente. ¿Ya tienes algunos en mente, mi amor? ¿Atributos de Dios? A ver cuál. Paciente. Mi esposa dice paciencia. ¿Otro más? Soberano. Soberano, ok. Paciente y soberano son dos que he mencionado. Ustedes también, yo creo que en su mente ya tienen algunos atributos de Dios. Dios es paciente, Dios es soberano, el amor de Dios, el gozo, la ira, la bondad, la misericordia, el poder, la sabiduría, la soberanía, la justicia, la eternidad, la infinidad, la fidelidad, el celo, la supremacía, la rectitud, la santidad, y pudiéramos seguir enumerando y enumerando atributos de Dios. Ahora, cada uno de estos atributos de Dios es Dios y Dios es sus atributos. Esa es una fórmula que siempre se dice en cuanto al estudio de Dios. Dios es sus atributos y sus atributos es Dios. Es decir, no se pueden separar. No se pueden separar los atributos de Dios, ni Dios deja ningún atributo fuera de sí mismo. Y no es que Dios en algún punto tuvo amor, sino que Dios es amor. No es que Dios añadió a su persona justicia, sino que la justicia es algo inherente en Dios, de tal forma que si Dios no tuviera alguna de estas perfecciones que ustedes tuvieron en mente y que les enumeré en algunas de ellas, si Dios no tuviera alguna de estas perfecciones, Dios no sería Dios, porque Dios es sus atributos y sus atributos es Dios. Y cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, hablamos de que cada atributo suyo permanece para siempre. Siempre ha estado con Él, siempre continuará con Él, porque son Dios. Cada atributo suyo siempre ha estado con Él, porque cada atributo suyo son Dios, es Dios. Espero que me esté dando a entender o explicar acerca de esta parte. Cada uno de los atributos son exactamente los mismos desde la eternidad. Desde la eternidad Dios es amor, desde la eternidad Dios es santo, desde la eternidad Dios es justo, desde la eternidad Dios es misericordioso, desde la eternidad Dios es celoso. Desde la eternidad siempre ha sido así en cuanto a sus atributos. Su bondad es eterna, su amor es indestructible, su justicia es permanente, su misericordia es incesante, su fidelidad es inquebrantable, su belleza es infinita. Y cuando hablamos entonces de la inmutabilidad de Dios, esto es lo que hace que Dios sea Dios y que cada uno de sus atributos para el creyente sean muy dulces. Porque Dios no cambia, Dios no deja de algunos atributos al lado o los va añadiendo, sino que ha sido siempre así. Y entonces cuando los leemos en su palabra, pueden traer a nuestras vidas esperanza, consuelo, aliento de saber que Dios no cambia. Por ejemplo, miremos algunos pasajes. Salmo 119, 89, lo tienen ahí en sus pantallas, y dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Parte de las cosas de la inmutabilidad de Dios se refiere este texto a su palabra. Su palabra permanece para siempre. Lo que Él ha dicho permanece para siempre. Lo que Él ha prometido permanece para siempre. Todos sus dichos son fieles y permanentes y duraderos, porque es su palabra, es parte de su esencia. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Estamos hablando de un atributo y lo pone en la eternidad. Y si lo enlazamos con la inmutabilidad de Dios, significa que inmutablemente, sin cambio, sin ser más amoroso o menos amoroso, te he amado con un amor eterno. Eso se lo dice a sus hijos. Salmo 100,
105 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, para siempre. Cuando hablamos de para siempre, podemos enlazarlo con la eternidad. Desde la eternidad Dios ha sido misericordioso. Desde la eternidad Dios es ese atributo, y la inmutabilidad hace que si desde la eternidad ha sido misericordioso, Dios no aumenta en su misericordia. Dios es misericordioso. Hermanos, Dios es inmutable en cada uno de sus atributos, y ponte a pensar y enlistar cada uno de ellos, y verás que este atributo de la inmutabilidad de Dios es maravilloso, es como un manantial desde el trono de Dios que baja a la humanidad, a sus hijos, y que es un manantial inagotable del cual podemos seguir bebiendo y bebiendo y bebiendo y bebiendo de manera infinita, porque Dios es inmutable, Dios es el mismo en toda su esencia y atributos. ¿Ok? Lo siguiente que dice nuestra definición es de que no solamente Dios es inmutable en su esencia, no solamente Dios es inmutable en sus atributos, sino que también Dios es inmutable en su voluntad. Esa es la segunda parte. Dios es inmutable, la tercera parte, Dios es inmutable en su voluntad. Significa que lo que Dios se ha propuesto, su voluntad, no cambiará, se cumplirá. Su voluntad no es afectada por nada ni por nadie. Lo que Dios se ha propuesto hacer en sí mismo, lo hará, porque es inmutable, porque no cambia, no puede cambiar su voluntad, no puede cambiar sus propósitos. Lo que Dios dijo desde la eternidad, eso lo va a hacer, eso lo va a cumplir. Dios no es un Dios esquizofrénico, es decir, parte de la esquizofrenia es un trastorno mental que de repente te lleva a polarizar ciertas ideas, y a veces te sientes de tal manera o dices tal cosa y después la dices diferente, y vas cambiando, depende de esto, depende de esta esquizofrenia, ¿no? Bueno, Dios no es esquizofrénico, no tiene problemas de pensamiento, Dios no tiene una dualidad de pensamiento, Dios no dice algo que se propone hacer y después dice, bueno, siempre no, y después, bueno, no, mejor sí. Así tú y yo nos comportamos. Muchas veces nosotros vamos del sí al no, y después del no al sí, y para muestra un botón. ¿Cuántos de nosotros, muy posible muchos de los que estamos aquí, eh, nos planeábamos hacer unas metas en el inicio de año? ¿Cómo vas con tus metas del inicio de año? Yo, por ejemplo, planeé el comer menos, ¿no? Y dije sí, y de repente después mi esposa me daba algo suculento, y obviamente ella es la responsable, y cambiaba de parecer. Dios no cambia de parecer como nosotros. Nosotros sí nos comportamos así. Somos gente fluctuante, voluble, que cambian, depende de las circunstancias, pero lo que Dios se ha propuesto hacer, su consejo, su voluntad, su palabra, sus propósitos, permanecerán, se cumplirán. Y esto lo dice mucho en las escrituras. Por ejemplo, veamos algunos textos. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Dios no es como nosotros. Nosotros mentimos, depende de las circunstancias, o normalmente el hombre piensa, miente de estas formas. Y no solamente miente, sino se arrepiente, pero Dios ni miente ni se arrepiente. Lo que Él dijo va a ser. Lo que Él habló, lo va a ejecutar. Otro texto más que nos dice esa misma idea, lo encontramos en 1 Samuel 15:29. 1 Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora, con Job capítulo 23:13 dice, pero si él determina una cosa, hablando de Dios, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo.
Es imposible que el Dios que se proponga hacer alguna cosa sea derrotado porque es inmutable. Su poder es inmutable, su poder es eterno, permanente, su poder es implacable. Lo que Él decide hacer en base a su poder, Él lo va a efectuar. Cuando Él dijo, sea la luz fue. Mira otro texto más. Salmo 33:11. El consejo de Jehová, esto podemos ponerlo como la voluntad de Jehová, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es la misma idea. El consejo, la voluntad, la determinación, el plan de Dios permanecerá para siempre. Es decir, se cumplirá, se llevará a cabo. Otro texto más. Hebreos 6:17 dice, por lo cual, queriéndonos Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Si tú lees todo el contexto de esta parte de Hebreos, lo que está diciendo es de que Dios, no habiendo nadie más por quien jurar, juró por su misma palabra y su palabra es inmutable, sus propósitos son inmutables y juró por sí mismo y entonces la promesa que Dios hizo al pueblo de salvar al pueblo, de perdonar sus pecados a través de un sacrificio, tuvo su cumplimiento. Aproximadamente, bueno, por mencionar una cantidad, 2000 años, 3000 años o hasta 4000 años pasaron desde la promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15 hasta la llegada del cumplimiento de esa promesa. Pasaron 4000 años, pero la palabra de Dios no falló, no faltó. A pesar del ser humano estar en contra de los propósitos de Dios, del pueblo de Israel estar en una rebeldía contra este Dios, Dios aún así reservó un remanente, Dios aún así, debido a que interpuso juramento y debido a que Él es inmutable en cuanto a sus propósitos y deseos, Dios cumplió su promesa y envió a ese Mesías, a Cristo Jesús. Hermanos, la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios hará cumplir su palabra. Lo que Él dijo, lo hará. No por nosotros, no porque nosotros seamos el centro de su universo, sino porque interpuso su palabra, porque Él ha puesto juramento en sí mismo, porque Él está buscando su propia gloria, la gloria de su inmutabilidad, la gloria de su permanencia, la gloria de sus promesas. Así que lo que Dios se ha propuesto, hermanos, no cambiará, es inmutable, permanecerá mientras los montes, mientras los mares, las estrellas, las galaxias cambian, la palabra de Dios, su consejo, su voluntad no cambiará. No cambiará, hermanos. Ahora, dicho eso, habiendo dicho esta parte acerca de la voluntad de Dios, de que no cambia, quiero mencionar una parte de otra parte de lo que posiblemente algunos pudiéramos pensar con algunos textos. Porque algunos textos pudieran hacernos ver de que Dios cambió de opinión, Dios cambió de planes, Dios de repente dijo, por ejemplo, vamos a leer un texto. Génesis 6:6. Lo voy a poner en la pantalla. Génesis 6:6 y dice, este es en el contexto después de Dios haber creado la humanidad, ha creado el mundo entero, en donde Dios dijo, y fue bueno Dios, el plan de Dios dijo, esto es bueno, el hombre lo cree bueno, el mundo lo cree bueno, y de repente en el Génesis capítulo 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho, aquí creo que está mal, hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se arrepintió Jehová. Es como si de repente el texto nos indicara que Dios cambió su plan y dijo, creo que me equivoqué, estoy arrepentido de lo que hice y ahora vamos a retornar todas las cosas. ¿Qué piensan de esto? ¿Significa esto que cambió Dios su voluntad, sus planes, y que ahora su determinación es, voy a matar a la humanidad? ¿Cómo podemos interpretar esto? Porque esto es parte de la voluntad de Dios.
Dios se arrepintió, pero otros textos nos dicen que Él no se arrepiente porque Él no es hijo de hombre, Él no puede mentir. Eso es lo que pareciera que el texto nos dice, y no solamente este texto, sino hay otros textos más que parecen que Dios cambia de voluntad, que de repente, por ejemplo, le dijo, y corrígeme si es Ezequías, que le dijo que iba a morir. Sí, Ezequías, ¿no? Que le dijo al rey Ezequías, vas a morir. Le mandó creo que a Jeremías o a Isaías, creo que fue Isaías. Y de repente él empezó a orar y después volvió a regresar el profeta y le dijo, no, no vas a morir ya. O sea, ¿cómo es que la voluntad de Dios se manifiesta en esto si de repente él dijo algo y no lo hizo? Como cuando mandó a Jonás a Nínive. Le dijo, voy a destruir, diles que voy a destruir ese lugar. Pero al final Dios no lo destruyó. Entonces, ¿cómo es que vemos nosotros esto con respecto a la voluntad de Dios? A mí me gusta muchísimo cómo es que R.C. Sproul hace una división para nosotros poder entender la manera en cómo la Biblia usa el término o la definición de voluntad de Dios. Te voy a mostrar. Hay tres formas de ver la voluntad de Dios. La primera de ellas es la voluntad de decreto o secreta o soberana, es decir, lo que Dios se propuso desde antes de la creación del mundo. Su voluntad de decreto es lo que Dios soberanamente va a hacer y muchas cosas de estas ni siquiera nosotros lo sabemos. No sabemos qué es lo que Dios está haciendo en muchas cosas. Por ejemplo, lo que le pasó a Job. Job no sabía esa voluntad de decreto de lo que estaba pasando con su vida. La voluntad de decreto, la voluntad secreta o la voluntad soberana de Dios se refiere entonces a lo que Él va a hacer independientemente de las circunstancias, y es lo que vimos en los versículos anteriores. Cuando Dios se propone hacer algo conforme a su decreto, a su soberanía, Él lo va a hacer y no hay nadie que se levante y diga, no lo hagas. Nada. Lo que Dios se propone hacer, lo va a hacer. Esta es la voluntad de decreto y eso es lo que hablamos en los versículos anteriores. Pero hay también otra forma de ver la voluntad de Dios. Y R.C. Sproul lo pone como la voluntad de mandamiento o preceptiva. Esta voluntad es la que tenemos en las Escrituras, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, no mientas, no mates, no robes, ora todo el tiempo. Esa es su voluntad de mandamiento. Eso es lo que nosotros, tú y yo conocemos y sabemos que es la voluntad de Dios. Cuando tú te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? A veces tendemos a irnos con deseo saber cuál es la voluntad secreta de Dios. Pero no tenemos que ir ahí porque esa es su voluntad secreta. Él no quiere revelarla. Lo que ha revelado es lo que tú y yo tomamos como su voluntad. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Tu santificación. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? El orar. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? El ir y predicar al mundo del Evangelio. Esa es la voluntad de mandamiento que tenemos en la Biblia. Pero esa voluntad nosotros la transgredimos. Nosotros no la obedecemos. Dios permite que la desobedezcamos, pero no tenemos el derecho de desobedecerla. Esta es la voluntad de mandamiento. Una tercera voluntad que R.C. Sproul resalta es la voluntad de disposición de Dios. Esta es la voluntad en la que Dios nos describe a nosotros cuál es su deseo, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que le desagrada a Dios. Es Dios mostrando cuando dice, yo no deseo la muerte del impío. Yo deseo que todos los seres, todo el mundo sea salvo y venga el arrepentimiento. Esa es parte de la voluntad de su disposición, de su deseo, de lo que Él agrada. Y lo que vemos en Génesis 6:6, podemos mirar cuál de estas voluntades Dios está mostrando un mandamiento aquí. No, no está mostrando un mandamiento. Entonces no puede ser la voluntad de mandamiento. ¿Puede ser la voluntad de decreto? No, porque Dios no se arrepiente. El arrepentirse implica pecado y Dios no peca, Dios no miente, por lo tanto Dios no puede arrepentirse. Dios no puede cambiar su plan porque Él conocía todas las cosas de antemano. Entonces no puede ser ni la voluntad de decreto ni la voluntad de mandamiento. Así que, ¿pudiera ser la voluntad de disposición? Por supuesto, porque esta voluntad de disposición nos ayuda a ver
el deseo, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Dios miró la humanidad en pecado y Él mostró su voluntad de disposición y Él dijo, no me agrada esto. Esto no me complace. Esto no es lo que a mí me satisface, no me agrada. Pero no significa entonces que Él esté cambiando de su plan inicial. Solamente nos está ayudando a nosotros a ver cuál es su corazón, qué es lo que Dios está expresando, qué es lo que le agrada y le desagrada. Ok, para más explicación de todo esto, en el libro de A.W. Pink nos dice un poquito más respecto a estas cosas. Entonces, así que ya hemos dicho entonces que la inmutabilidad de Dios no solamente es en su ser, en su naturaleza, en sus atributos, sino también en su voluntad. Lo que Él se ha propuesto hacer, se cumplirá, se hará, porque es su decreto, es su voluntad secreta y soberana, y no hay nadie en el mundo entero que pueda cambiar la voluntad, su deseo, sus propósitos de Dios. No existe nadie. Pasemos a otro punto. Ya que Dios es así, al ver todo esto respecto a la inmutabilidad de Dios, entonces, si solamente Dios es inmutable, queda muy evidente que entonces todo lo demás que no es Dios es cambiante, es mutable. Dios, este atributo hace de Dios un Dios único y nos pone a toda la creación y a nosotros incluido como gente cambiante, constantemente mutamos, cambiamos. Mira cómo lo dice eh, Carlos Wesley, que fue el hermano de John Wesley. Dice, y todas las cosas mientras cambian, proclaman que el Señor es eternamente el mismo. Nosotros al ver el universo cambiando, las situaciones cambiando, nuestras vidas cambiando, solamente es un eco de la proclamación de que solamente Dios es el mismo. Solamente Dios no cambia. Toda la creación cambia y cambiará. Algún día dice la Biblia, por ejemplo, en Pedro, que estos cielos que conocemos, estos cielos y la tierra, serán cambiados totalmente y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Todo cambiará, pero Dios no cambia. Mira cómo lo dice también A.W. Pink en el mismo libro. Y dice, el propósito de Dios jamás cambia. Hay dos causas que hacen que el hombre cambie, hace que al hombre cambiar de opinión e invertir sus planes. La falta de previsión para anticiparse los acontecimientos y la falta de poder para llevarlos a cabo. Eso es lo que tú y yo tenemos. Por eso es que cambiamos de opinión y cambiamos de planes, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro y no tenemos el poder para llevar a cabo de manera total y efectiva nuestros planes y propósitos. Pero, dice A.W. Pink, habiendo admitido que Dios es omnisciente y omnipotente, nunca entonces necesita corregir sus decretos. Él no cambia entonces, porque Él es omnisciente y Él es omnipotente, y por lo tanto, al tener estos dos atributos, lo que Él se ha propuesto hacer, lo hará, y no hay nada que lo pueda evitar. Hermanos, entonces en un mundo cambiante, en un mundo tan variable, así como las estaciones del año nos demuestran que el mundo cambia constantemente, en un mundo donde el ser humano cambia, entonces tiene sentido cuando la Biblia dice, así ha dicho Jehová, maldito es el hombre que confía en el hombre. No hay nadie que pueda darnos una ancla y una roca permanente. No está diciendo el texto que es malo confiar en el ser humano, sino lo que el texto está diciendo es de que cuando nosotros ponemos nuestra absoluta confianza, nuestra absoluta esperanza, nuestra plena y definitiva esperanza y confianza de salvación en algún ser humano, estamos en un terreno desconocido, en arenas movedizas, porque estamos confiando y depositando nuestro ser entero en un humano que es mentiroso, que no puede cumplir sus planes, que no es omnisciente, que no es todopoderoso y que es cambiante. No estamos diciendo que no debas de confiar en tu esposo o en tu esposa. Lo que estamos diciendo es de esa actitud de confiar
de salvación hacia tu esposo. Tu esposo, tu esposa no es tu salvadora, no es tu salvador, porque no es Dios. Recordemos entonces, hermanos, cómo es que el hombre cambia constantemente. ¿Se acuerdan del momento cuando el ser humano en algún momento ante Jesús le dijo, Hosana, Hosana, el hijo de David? Y momentos después empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, yo no te abandonaré? Pero momentos más tarde, no solamente le negó una vez, sino que le negó 3 veces a Jesús. Recordemos lo que Pablo decía en Romanos capítulo 7, 21 al 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, estas son malas noticias. Si solamente nos miramos a nosotros y a la humanidad, solamente contemplaremos un mundo cambiante, momentos cambiantes, situaciones cambiantes, pandemias, enfermedades, pecados en nosotros, momentos como lo expresamos la última vez por la videollamada de Zoom, momentos que estamos arriba, momentos que estamos abajo. Nuestra vida es fluctuante como una montaña rusa, pero he aquí la buena noticia, hermanos. Uno puede arrojarse, tú y yo podemos arrojarnos a este Dios que es inmutable. Podemos refugiarnos en este Dios que es inmutable. Uno puede confiar en este Dios que es inmutable. Uno puede gozarse y deleitarse en este Dios que es inmutable, aún sabiendo que este mundo es cambiante, aún sabiendo que tú y yo somos cambiantes, aún sabiendo que tú y yo podemos decir como Pablo, miserable de mí. Pero después Pablo continúa en el versículo que sigue diciendo, pero gracias sean dadas a Cristo. Nuestro Dios es inmutable. Yo quiero recordarte algunas palabras de este Dios inmutable, algunas promesas que este Dios inmutable ha dicho respecto a cada uno de los creyentes, de nosotros como hijos de Dios. Mateo 28 dice, Jesucristo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Colosenses 3:4 nos dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, termina diciendo, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y por último, Apocalipsis 21:4. En el contexto de cielos nuevos y tierra nueva, Apocalipsis dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y si tú miras el contexto de Apocalipsis 21:4, esto que dice de estas personas son todos los creyentes de todas las épocas, de todas las generaciones. Es como si Dios ya dijera de nosotros esto. Llegará un día donde Silvia, donde David, donde Anel, donde Ezio, donde Yeye, donde cualquier persona que es creyente en Cristo Jesús
Ya Dios nos ve allá, enjugando nuestras lágrimas de nosotros por el pecado, por las cosas que pasan en este mundo, por la aflicción de este mundo, por la esperanza y el anhelo de verle a Él. Dios quitará de nosotros toda lágrima y Dios estará con nosotros. El Dios inmutable que nos salvó, ese mismo Dios inmutable que prometió quitar de nosotros toda lágrima. Así que, hermanos, nuestra respuesta ante este Dios inmutable. Hermanos, ante todo esto, el meditar en la inmutabilidad de Dios puede bien producir en nosotros una admiración y un asombro por Dios, porque mientras lo único que conocemos en el mundo es un mundo cambiante, lo que hemos mirado en este atributo es que Dios es diferente al mundo, es diferente a nosotros, Él no cambia. Es una admiración y un asombro por Dios, y es una esperanza y consuelo y aliento y fortaleza para todo aquel creyente cansado y fatigado de sí mismo, de mirar y contemplar que Dios es inmutable. Y nos coloca este atributo en una buena posición, nos coloca en una total humillación y humildad reconociendo esto, hermanos. Todos los que estamos aquí debemos reconocer esto. Yo no puedo. Yo soy débil, yo fallo, yo cambio, yo no amo a Dios como quisiera amarle, yo soy fluctuante, yo soy débil, yo fallo, yo me caigo, pero tú, oh Dios, eres inmutable, y a esa roca me refugio. Hermano, hermana, si tú eres hijo, hija de Dios, contempla a este Dios. A pesar de nuestros muchos fracasos, a pesar de nuestras muchas caídas, a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de nuestra falta de amor, a pesar de nuestro amor fluctuante, a pesar de nuestra vida completamente cambiante, a veces arriba, a veces abajo, recordemos lo que Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. A pesar de nosotros ser tan cambiantes y no estar a la altura constantemente, su amor no disminuye ni aumenta. Dios nos ha amado desde la eternidad y siempre Él nos ha amado a través de Cristo Jesús. Como dirá en alguna ocasión Paul Washer, yo le he dado a Dios infinitas razones para dejar de amarme, para que Él desista de buscarme, para que Él desista de perseguirme. Pero Él, a pesar de esto, por su inmutabilidad, por sus promesas, por Cristo Jesús, Él ha permanecido. Y no solamente eso, sino que promete terminar la obra que empezó a través de Cristo Jesús. Así que hermano, hermanita, hermanito, levántate una y otra vez. Levántate una y otra vez y mira y contempla a este Dios inmutable. Refúgiate en Él. Entendamos que nosotros no podemos. Tú no eres fuerte, tú eres débil y mira quién es Dios y vive para ese Dios. Para este Dios vive hasta la sangre, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta el último respiro de tu vida, por más que duela, por más incertidumbre que tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida cotidiana, por más que inunde nuestro corazón la desesperanza y la falta de fe, por más que sea oscuro el día que estamos viviendo, recuerda, Dios permanece para siempre. Podemos refugiarnos en ese Dios inmutable. Y quiero terminar, hermanos, esta parte con no sé si es una oración, una reflexión que encontré por ahí. Y dice lo siguiente: Cristo, Señor nuestro, tú has sido nuestro refugio, nuestro lugar de habitación en todas las generaciones. Como las liebres a su roca, así hemos corrido hacia ti en busca de seguridad. Como las aves en su vuelo, así hemos ido hacia ti en busca de paz.
El azar y el cambio laboran sin cesar en nuestros pequeños mundos de naturaleza y hombres, pero en ti no encontramos variabilidad alguna, ni sombra de mutación. Descansamos en ti sin temor ni duda y enfrentamos nuestro mañana sin ansiedad. Amén. Hermanos, refugiémonos en este Dios inmutable. Adoremos a este Dios inmutable. Descansemos en este Dios inmutable. Vivamos para este Dios inmutable. Tomemos fuerzas, ya que ha prometido tantas cosas para nosotros, ya que Dios ya ha dicho que estamos con Cristo Jesús sentados en los lugares celestiales. Hermanos, claro que estamos pasando por momentos difíciles, unos quizás más intensidad que otros, pero hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y la misma roca que nos salvó y nos destruyó nuestro pecado es la misma roca que ahora está constantemente abierta para refugiarnos en él. Y por más olas y pecado que pudiera golpear a esta roca, no la destruirá. Cristo ya ha pagado todo y ha comprado todo para el beneficio de todos los creyentes, de todos los que se refugian en él. Este es nuestro Dios, la roca de los siglos, eterno, inmutable, invencible, glorioso. Este es nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar, ¿sale? Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos das. Y permite Dios que este atributo tan glorioso como lo presenta la Biblia pueda ayudarnos a ver lo frágiles que somos, lo débiles que somos, y poder adorar a un Dios fuerte, invencible, impenetrable, permanente, eterno, inmutable, al cual podemos nosotros, como sus hijos, refugiarnos en él. Tú no quieres y esperas que nosotros nos veamos como gente que pueda hacer posible las cosas, sino como personas que se refugian ante un Dios que hace posible todas las cosas para tu gloria. Señor, ayuda a mi hermano David, ayuda a Yeye, ayuda a Luz, ayuda a Noé, ayuda a Ezio, a Nel, a Silvia, a Sergio, a mi hermana Ofe, Señor, a mi hermano Ciro, a Onésimo, a Gloria, a todos los que estamos aquí, Señor, mi hermana Begonia, a Osbelia, a poder contemplar y mirar a este Dios inmutable y refugiarnos una y otra vez. Aunque hayamos caído una y otra vez, tu palabra dice que tú nos levantarás. Señor, te damos gracias por este día, por este atributo, por este Dios que está con nosotros y no en contra de nosotros. Te agradezco por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, pues este ha sido el atributo del día de hoy. Dios es inmutable. Yo les recomiendo que lean el capítulo 6 completo de A.W. Pink, porque ahí vienen algunas otras cosas más que no comentamos aquí y que puede ayudarles a admirar y atesorar a este Dios inmutable.